Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Un saludo muy cordial en esta tarde para José Daniel Serna Arbeláez, que procederá a la sustentación pública para optar por el título de Magíster en Culturas y Droga. De igual manera, un saludo muy especial para el profesor Álvaro Andrés Murcia Velázquez, por supuesto a las jurados de este trabajo de grado, eh, Cristina Arroyave Campo y Lorena Zapata Piedrahita, a todos los que nos acompañan esta tarde en este escenario tan especial y tan importante, tanto desde el punto de vista académico, profesional, como también personal para Daniel Serna, que hoy pues prácticamente está culminando un proceso académico que le implicó un largo aliento, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos entonces a dar inicio a este acto académico de la sustentación, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, maestrías en Culturas y Droga, notificación para la sustentación pública del estudiante candidato a magíster en Cultura y Droga, José Daniel Serna Arbeláez. Quiero entonces en ese orden de ideas explicar el protocolo de esta tarde. Daniel tendrá a partir de que él inicie 20 minutos, donde socializará pues los elementos de cada una de las partes de su trabajo de investigación. Posteriormente a los 20 minutos, Daniel, faltando unos 5 minuticos, 4, yo te hago pues ahí como caritas para que vayas ahí redondeando la idea. Recuerda, Daniel, que pues prácticamente los jurados, y por supuesto el profesor Andrés ya conocen pues tu tesis, ¿sí? Entonces, ya si se necesita ampliar algo, pues en su debido momento, pues tú lo podrás hacer. Entonces tú presentas en 20 minutos, luego interviene la primera jurado, pues la jurado hará un comentario o pregunta, luego entonces tú respondes la inquietud de esa primera jurado, luego habla la segunda jurado y lo mismo, hará un comentario y una pregunta, tú respondes la pregunta o las preguntas de esa jurada. Luego ya intervendrá el profesor director, Álvaro Andrés Murcia, en este caso, ¿sí? Y luego ya entonces lo que es los jurados con el profesor Andrés Murcia, nos trasladamos a otra sala virtual y allá pues ellos ya darán como el resultado, el veredicto de, de la sustentación. Volvemos nuevamente a esta sala donde está conectado todo el público y ahí yo entonces procederé a leer el acta, ¿no? De sustentación de esta tarde. Entonces, Daniel, un gusto puedes verte y bueno, bien pueda, te escuchamos. Gracias, profesor Manuel, y buenas tardes a todos. Permítame, yo primero voy a organizarme lo de la presentación. Pues para mí es un motivo digamos, como de orgullo estar aquí culminando este momento. Entonces sí quisiera como que me verificaran si ya estoy compartiendo la presentación. Ya está cargando, sí, ya la vemos. Listo. Perfecto. Bueno, así la puedo dejar y empezar, profesor Sí, no hay Manuel. ningún problema, dale. Bueno, listo. Bienvenidos a todos. Este presente trabajo es una propuesta de investigación que parte de la reflexión de un exconsumidor de
sulfato de cocaína o bazuco, y pretende establecer las relaciones analíticas entre estas experiencias del consumidor a lo largo de más de 30 años y que se convierte como una experiencia micro frente a las experiencias macro de las estructuras sociales, culturales, políticas y económicas que regulan en determinado momento la vida de las personas. El título de mi trabajo de tesis es El retrato de un consumidor inusual de bazuco. Es una investigación desde adentro de la espiral. Más adelante se podrá analizar o mirar por qué me considero un consumidor inusual de bazuco. Vamos ya entonces a entrar de lleno en lo que es la investigación. ¿Qué me llevó a mí a realizar este tipo de investigación? Pues fueron varias cosas. Primero, la poca información sobre el consumo de bazuco. O sea, todo lo que yo encontraba acerca de bazuco era estigmatizado, todo era lo peor, desechable. Las historias de vida que miré no eran contadas por una persona que había vivido este consumo, pues de la forma como yo lo viví. Por eso digo que era un consumidor inusual, porque casi todo lo que yo encontraba acerca del bazuco era vicio, hijo de madre, bueno, cualquier cosa vilipendiando al vicio. No es en mi caso. Tampoco quiero hacer una defensa ni una apología. También deseo contar la historia de vida desde un investigador que se investiga. Y otra de las cosas que me llevó a poder hacer la investigación fue la falta de comprensión del contexto del consumidor. Esto me llevó a tener a tener la siguiente pregunta siempre en la cabeza de una manera recurrente. Entonces mi pregunta de investigación es: ¿se puede comprender la estigmatización social del bazuquero conociendo la historia de vida de un exconsumidor, en este caso el investigador, acercándose así al inframundo del adicto para buscar con ello dignificarlo? Los objetivos de esta investigación, el principal era analizar la estigmatización social en relación con el consumo de bazuco, conociendo la historia de vida de un exconsumidor, el investigador, para acercarse al inframundo del adicto buscando dignificarlo. Ese sería el objetivo principal. Otros objetivos de la investigación serían identificar los factores socioculturales que construyen el estigma social del fenómeno de consumo de bazuco por medio de una historia de vida de un consumidor. Otro objetivo es describir las dinámicas sociales del usuario consumidor de bazuco para dignificar y reconocer al ser humano detrás del consumidor. Y por último, discutir críticamente la participación de los agentes sociales en las legitimaciones del estigma social en relación con el consumo de bazuco. Ya teniendo claro la pregunta de investigación y los objetivos, pasamos al marco teórico. Aquí hay varias categorías, voy a pasar por algunas rápidamente, como el concepto de droga, que es importante tenerlo claro. Aquí me basé en lo que decía la escritora Malpica, Karina Malpica. Ella simplemente, yo me basé en lo que ella decía, de que no hay diferencia entre un fármaco, una medicina y una droga. Ella indica que cualquier sustancia psicoactiva puede servir como remedio o como veneno, dependiendo de las circunstancias en que sea utilizado. También me pareció muy interesante el concepto de droga del profesor Ronderos Valderrama, el cual dice que cuando se habla de droga, pues se habla de un concepto interdisciplinar muy amplio. Se habla para hablar de drogas, se habla desde el punto de vista químico, farmacéutico, biológico, ético. O sea, es un concepto, es una palabra muy difícil y pues no se puede manejar o no se puede discutir el tema de droga con cualquier persona, y más cuando hay sentimientos como tan parcializados frente al respecto. La segunda categoría, que es la que me parece la categoría fundamental, es el estigma social del consumo de drogas. ¿Por qué me parece como la categoría más especial? Siempre me sentí estigmatizado por consumir bazuco. Y aquí antes, y eso es lo que me empieza como a considerar como un poco inusual, porque yo nunca me sentí como el peor o la peor persona,
a pesar de estar atrapado por una sustancia tan problemática. Pero me ponía a pensar que, como yo lo hacía, habían otras personas que de pronto podrían ser más, o sea, más estigmatizadas y no lo eran. Por ejemplo, el alcohólico, el jugador, otro tipo de personas, yo me podía comparar con ellos y me daba cuenta que no había como mucha diferencia, que de pronto podíamos ser iguales, pero nunca yo peor que ellos, a pesar de tener un consumo problemático de esta sustancia. En esta categoría del estigma social del consumo de drogas, me baso en una red iberoamericana de ONGs española que habla o trata sobre drogadictos. Ellos citan a Goldman. Goldman dice que cuando se le hacen atribuciones negativas a la persona en el contexto social, ya hay un estigma social. Y refiriéndonos o citando a otro autor, podemos citar a Castellanos y Espinosa, ellos dicen que cuando el consumo de sustancias se vuelve una amenaza a la salud y al bienestar de la humanidad, se permite como la prohibición o se le hable la legitimización a su prohibición. Y esto pues fue vivido en carne propia por la persona que hizo el trabajo de tesis sobre el consumo de bazuco, sobre la estigmatización. Ya las otras categorías como consumidor de drogas, citamos a Romero Miranda, Castellanos y Espinosa. Aquí se habla sobre todo de dos enfoques. El enfoque biomédico, que habla de la liberación de dopamina, como el fin de la droga. Entró un poquito en controversia con el investigador, dada que mi formación, yo soy biólogo, entonces muy positivista, pero me tocó que cambiar y aceptar que este tema de consumidor de drogas cambió un poco, ya que la base del tratamiento siempre es la voluntad, y la voluntad no tiene un sustento biológico. Es completamente diferente, pero hace parte de este marco teórico. Luego hablamos de rituales y fases de consumo. El consumir drogas es completamente un ritual. Y yo más que nadie puedo dar fe de eso. Para mí el consumo de bazuco era un completo ritual. Y en cuanto a las fases de consumo, también pasé por cada una de las diferentes fases de consumo. Consumidor social, luego hablamos del consumidor crónico, podemos hablar luego del consumidor problemático, que básicamente son estos tres estadios de las fases de consumo. Y más adelante se habla de las ollas. Las ollas son los sitios donde se consumen las sustancias, y en el caso del consumo de bazuco, estas son demasiado importantes. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras sustancias, el bazuco necesita un sitio donde consumirse, porque uno no va a consumir un solo cigarrillo o una sola vez, como puede pasar con otras sustancias, sino que el consumo es tan problemático y la sustancia es tan poderosamente adictiva que uno puede estar consumiendo, dependiendo del dinero que tenga, días, semanas, meses. Bueno, eso depende. Entonces las ollas son un sitio muy importante. En cuanto al proceso metodológico, la investigación es de corte cualitativo, realizada a partir del enfoque de constructivismo social, según Cubero Pérez, año 2005, en el que se desarrolla una epistemología relativista, usando la historia de vida como método de investigación para hacer claridad al respecto. Aquí debo hacer énfasis en que mi historia de vida de un consumidor me pareció importante plasmarla, porque cuando estaba iniciando la maestría, que fue como el resultado de mi reinserción social después de haber consumido bazuco durante 32, 33 años de una manera ininterrumpida, me preguntaba qué era lo que yo más había hecho. O sea, y pues desafortunadamente tenía que reconocer que lo que más había hecho en mi vida era consumir bazuco, y lo había hecho de una manera, pues digamos, como parodiando algo así. Yo soy docente, como con buena nota, con buenas calificaciones.
Entonces me puse a analizar y escogí la técnica de historia de vida, ya que mi historia de vida recorre todas las etapas del proceso adictivo, viviendo inclusive en las ollas, en la calle. Esto se me reflejó en hoteles, en piezas, en sitios cercanos a las mismas ollas. Enfrentado como todo, como cualquier bazuquero, con el estigma social, con la reducción del núcleo familiar, del núcleo social, con esa estigmatización de todo el mundo, cuando usted se abandona de lleno al bazuco. Entonces, esa vida que yo viví y que pues, no lo hago como de una manera defensiva o justificándola, pero debemos reconocer frente a la sustancia, frente al bazuco, que tiene como un poder tan adictivo que mientras usted tenga bazuco, a usted no le importa estar solo. O sea, en otras palabras, yo llegué a estar precisamente solo, solo en una pieza, solo en la calle, solo debajo de un puente, pero mientras uno tuviera una papeleta de bazuco en la mano, a usted no le importa nada, usted tiene como una caparazón, como una fortaleza. El problema viene y la depresión cuando usted ya no tiene la papeleta de bazuco y se acrecentan toda esa soledad, todo ese sentimiento de culpa, toda esa autoestigmatización. Entonces ahí todos esos episodios y todos esos estadios fueron vividos en más de una ocasión durante 33 años por el investigador. Por eso elegí, por eso la técnica es historia de vida. Frente a estas imágenes, pues me parecen muy significativas. La verdad que, primero que todo, debo aclarar que a nosotros los consumidores no nos gustan que nos fotografíen. Además que cuando yo estuve en el apogeo del consumo, no había ese derroche de celulares inteligentes y que tenían las cámaras y todo eso. De todas formas, así hubieran estado, no es bueno. A ningún consumidor de bazuco le gusta que lo fotografíen o que lo filmen, porque es más, no nos gustan casi que ni nos vean. Las personas que me conocen se van a dar cuenta que yo creo que con ninguno de ellos sería capaz yo de consumir, por ejemplo, la sustancia. O sea, son muy pocas las sustancias y eso yo lo analizaba cuando estaba en esos sitios. Yo le decía a veces a las personas, yo les decía, increíble que nosotros estemos compartiendo estos estados tan íntimos y no lo compartamos ni con nuestra pareja ni con nuestra familia. Entonces, por alguna razón, esto lo lleva a uno como a la soledad, como a aislarse. Son dos fotografías. En la una, aquí hay 3 fotos en blanco y negro. Representan al Daniel sin haber consumido la sustancia psicoactiva, o sea, cuando no la había probado antes de llegar a su uso tipo 19, 20 años. Y la segunda es el día que me entregaron como el título de egresado de la Fundación Cadeli de Manizales en el año 2013. Mi madre todavía estaba viva y pues tuvimos la oportunidad de compartir. Se nota pues, a grandes rasgos el deterioro de 33 años de consumo. Muy contento porque tuve la oportunidad de que mi mamá estuviera presente. Ese era el NA o tratamiento que mi madre me pagaba. Entonces, esa es la razón de tener esta fotografía, historia de bazuco como sustancia, el demonio que viví. Esta segunda fotografía, pues, abarca y tiene a mi adorada madre en primer plano, de resto a mis hermanos. Por alguna razón, está así en ese orden. Recuerdo a mi hermano en la ciudad de Medellín, en la ciudad de Bogotá, como acudiente, luego a mis otras 2 hermanas acudientes en Manizales, aunque sé que toda la familia estuvo siempre, de una manera, pues, digamos lo que incondicional, de pronto incomprensible para ellos y también incomprensible para mí en muchos aspectos, pero ahí estuvieron, ellos siempre fueron como mi as bajo la manga.
Otro de los capítulos, otro de los anexos habla de pipas y demonios. Yo como consumidor de bazuco fui testigo de toda la parafernalia y de todos los cambios que el bazuco tuvo como sus maneras de consumir. Y tuve claro algo. Al principio el bazuco se empezó a consumir como la marihuana, en cigarrillitos armados, tipo 1979, 1980, cuando casi nadie conocía esta sustancia. La gente no conocía el olor, no conocía esto, y era todo un ritual. Más adelante aparecieron, más o menos para el año de 1982, aparecieron los pistolos, que era simplemente usted no tenía necesidad de armar nada, sino que desbarataba un cigarrillo, lo taqueaba la mitad de picadura y la mitad de bazuco y lo encendía. También fui pionero de esta forma de consumir bazuco en Armenia. Me acuerdo que la conocí en Medellín en el año de 1982 y la llevé a Armenia, donde casi nadie la consumía. Más adelante apareció la pipa y estuve mucho tiempo temiéndole a la pipa, porque cuando yo hablo de que soy un consumidor inusual, tenía claro que consumir bazuco en pipa era, si a mí me gustaba el bazuco, me tenía que gustar más la pipa, porque era una forma más pura de consumirlo. O sea, al menos cuando usted está con el cigarrillo, con el calillo, usted está consumiendo picadura, por eso a veces se habla de una doble adicción, usted está consumiendo picadura y bazuco. En la pipa usted está consumiendo bazuco puro. El bazuco es la misma cocaína, simplemente que se puede fumar. Es sulfato de cocaína y se puede fumar, quema. Mientras que la cocaína, el clorhidrato de cocaína, no quema, solamente puede ser esnifada o introducida por la nariz o de manera inyectada. Estas pipas, la verdad que yo pienso que es el pasaporte para uno estar debajo de un puente como habitante de calle. Lo consume a uno completamente. Más adelante esta fotografía tiene que ver con los centros de rehabilitación. Estos centros de rehabilitación marcaron mi vida por el trasegar que tuve por todos estos centros de rehabilitación. Estuve en centros de rehabilitación de Bogotá, estuve en centros de rehabilitación de Medellín, de Manizales, de Armenia, de Finlandia. En muchos centros conociendo tanta gente, buenos amigos, diría yo. Nos identificamos como en una hermandad, o sea, compartimos muchas cosas, pero honestamente no tengo buenos recuerdos de estos centros de rehabilitación. Pienso que no se valoraban ni se respetaban los derechos humanos, una autoridad muy vertical, y no son para nada como profesionales, 100%. Se pueden preocupar más por el aspecto económico que por la salud o porque la persona realmente se recupere. Aunque sí aproveché en casi todos, por alguna razón fui ascendiendo, o sea, dado mi facilidad como para expresarme o para aprender o teniendo el título profesional, podía hacer parte y era como una de las personas para mostrar, pero a mí nunca me gustó ni me interesó estar ahí como haciendo parte de esos centros. Si llegué a ascender fue porque me gustaba como más la buena comida, la buena dormida. Hay unos sitios de estos donde la verdad que las condiciones son demasiado denigrantes, o sea, para uno como persona. Al principio no se respetaban para nada los derechos humanos y tengo recuerdos y sobre todo sentimientos encontrados frente a esto. Es muy difícil para uno, digamos más o menos de clase media, entrar a un sitio de estos y pagar para uno levantarse a las 5 de la mañana, digámoslo así, literalmente a lavar baños, a barrer, y uno pagando para eso, a que otro adicto peor o mejor que uno, o igual, le dé una orden que no se podía cuestionar. Los sentimientos son malucos. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver que uno sufra frío y no se pueda poner una ruana o no se pueda poner un saco? Porque al director o porque al encargado simplemente diga que no, que uno no pueda disfrutar, digamos, de algo que le lleve la familia o de cosas. O sea, la verdad que no, muy difícil aceptar estos sitios, más cuando yo no me sentía la peor persona. Aquí sí vuelvo y repito
que dentro de las consideraciones que me hacen sentirme como un consumidor inusual, era que yo de lo que más me preocupé fue de no delinquir para consumir. Además que creo que fue una jugada inteligente. Yo decía, si delinco, me gusta la plata fácil y me puedo quedar ahí. O sea, yo pienso que hoy por hoy estoy aquí en esta posición y estoy disfrutando de ser o siendo un exadicto, fue porque no hice, teniendo la posibilidad y viendo amigos de todos estos que podemos ver acá. Pueden que hayan varios que ya no estén, puede que hayan otros que estén en la calle, llevados debajo de un puente como en condición de calle, pero las capacidades y la inteligencia de estas personas para manipular y para adquirir dinero es impresionante. Dentro de toda la gente que conocí, vi gente maravillosa y gente con unas capacidades y unas cualidades, no todas legales. Entonces, era muy difícil uno sobre todo, conservarse libre de eso. También eso, pues, se lo puedo, digamos, como agradecer a la familia, digamos, a la educación que tuve. Daniel, te quedan 5 minuticos. Listo, profesor Manuel. Bueno, ya habiendo pasado por el marco teórico y por la metodología empleada como la historia de vida, aquí más o menos voy a terminar, y que ya he hablado pues, bastante de mí, pues, de quién más iba a hablar si esto es una historia de vida. Toda esta investigación que me llevó a mirarme, o sea, ahí dentro quiero hacer como una claridad. Dentro de la sociedad y en la forma como se comportan y se muestran los seres humanos, prima el miedo, o sea, prima el temor y el rechazo a reconocer las propias actitudes negativas. O sea, nadie va diciendo ahí, no, mire, yo soy jugador, mire, yo soy bazuquero o soy ludópata. No, es muy difícil aceptar las obsesiones propias y ni qué decir de aceptar las adicciones. O sea, nadie va por ahí diciendo de qué sufre o esto y lo otro. Yo sí tuve claro desde que empecé a trasegar por esas clínicas que a mí lo que más me gustaba en la vida era consumir bazuco. O sea, yo veía a las demás personas yendo a una discoteca y emborrachándose. Yo respetaba y decía, chévere, ¿sí me entiende? Pero yo no quisiera eso. A otro decía, no, quiero ir a pasear a San Andrés, a Europa. Y no, chévere, muy bueno, pero no era lo mío. Si a mí me preguntaban y si yo cerraba los ojos y decía, ¿usted qué quisiera? Yo decía, yo quisiera consumir bazuco. O sea, lo tenía claro y eso no lo defendí, pero tampoco me empeñé como en negarlo. O sea, como en negarlo y decir, no, eso era lo que me gustaba y era mi adicción. Entonces, a partir de ahí yo me entregué al consumo casi desenfrenado durante mucho tiempo. O sea, no podía, o sea, ni siquiera luchaba por salir, pensando, como lo logré después, dije, el día que realmente yo desee y quiera salir, que me lo proponga. Pero mientras esté atrapado y sé que no lo voy a lograr, entonces no lo iba a hacer. Esto me permitió llegar como a ciertos hallazgos. Por ejemplo, que en esta historia de vida sobre el consumo de bazuco, es una lucha contra los prejuicios sociales y la persecución judicial. Para la información y para aquellos que de pronto han leído, van a tener la oportunidad de leer la tesis, en Mocoa estuve a punto de desaparecer por grupos de limpieza social, solamente por el hecho de ser bazuquero. O sea, sin haber cometido delito alguno, sin haberle quitado un peso a nadie, sin haberme robado nada. Fui llevado, digamos, en contra de mi voluntad, a oscuras, en una camioneta de la policía, tipo 11 de la noche. La verdad que muy maluco ese episodio, y la persona o el policía me dijo que si me volvía a ver en Mocoa, o sea, no bastaba con que yo fuera un docente. Yo había sido docente en el Putumayo y él en su averiguación averiguó que yo era un profesor y me dijo, mire, si lo vuelvo a ver por acá o lo vuelvo a ver en esa olla, no respondo. Pagué cárcel, estuve detenido en 2 o 3 ocasiones también por porte. O sea, para uno como consumidor es muy duro tener que afrontar todo eso.
afrontar la persecución, afrontar el estigma de la familia, afrontar el estigma, inclusive el estigma que uno mismo se da. El llegar a una pregunta así y decirse, de verdad, ¿será que yo soy así de mala persona y de mala gente por consumir bazuco, que nadie me quiere saludar o que nadie me quiere? Obvio que hay unos consumos muy problemáticos, pero por ejemplo en mi caso no, o sea, yo ahí está mi familia y sí, obvio, manipulé, mentí, hasta pues no puedo decir que fui la mejor persona, robé, pero nunca, por ejemplo, llegar a tantos extremos como decir, no, no le puedo volver a dar la cara a mi familia o no le puedo volver a dar la cara a mi entorno social. Hasta ese punto no, como para recibir una respuesta a cambio de no, no queremos saber más de usted, no queremos verlo, no queremos esto y lo otro. O sea, entonces, dentro de las conclusiones está que esa historia de vida es plasmada en esa lucha por la estigmatización. En este sentido, tengo otro de los hallazgos, es que los gobiernos necesitan políticas y planes más prácticos y efectivos para garantizarle a los pacientes una recuperación más efectiva en el largo plazo. Yo, por ejemplo, cuando estaba en estos centros de rehabilitación y las personas logran superar eso, es muy fácil que las personas vuelvan a tener una recaída o es muy posible que con el lapso del tiempo, en menos de 5 años, se vuelvan a tener recaídas. Y si no tienen un apoyo como el que tengo yo, el que tuve con la familia y fuera de la sociedad también que me aceptó y que ahora hago parte y estoy en el engranaje de una sociedad sin consumo, pues eso es una ayuda. Los gobiernos no tienen implementado ningún programa para las personas que se recuperan. Entonces, por eso el índice de recaídas es tan impresionantemente alto. Tan alto que ningún centro de rehabilitación lleva estas estadísticas, porque no son para mostrar. Otro hallazgo que tuve en la investigación fue el señalamiento negativo de la sociedad, la institucionalidad, la familia y las comunidades terapéuticas. Es decir, el estigma social va siendo mella, llevando al consumidor de bazuco a autoestigmatizarse. Tanto que recuerdo que cuando mi consumo se volvió crónico, luchaba internamente por evitarlo. E incluso le decía a mis pares allá en la olla o en la calle que de nada servía flagelarnos más. O sea, que en el fondo ese rechazo social tenía razón de ser, porque yo les decía que nosotros los consumidores solamente queremos consumir. Adicionalmente de eso nos queremos aislar o esconder. Entonces, pero es parte como de la problemática. Eso sin saber, y eso que a veces se comentaban toda la cantidad de locuras que ellos cometían, pero que frente al consumidor o frente a la historia mía había siempre mucha diferencia. En muchas cosas nos parecíamos y en muchas cosas nos diferenciábamos. Yo creo que si en algo me parecía a ellos era en la adicción. O sea, mi adicción era tan fuerte que era a veces igual o más que la de cualquier persona con la que yo estaba consumiendo. Bueno, Daniel, el tiempo se ha cumplido, Listo, entonces vamos a parar ahí, ¿sí? listo, Vamos a profesor. parar ahí. De pronto ahorita, pues como con las reflexiones que harán los jurados, con las preguntas que ellos realizarán, de pronto ahí puedes ahí como concretar. Listo, Listo, finiquitamos. profesor Manuel. Muchas gracias a todos Queda- por la atención, ¿no? Yo. Gracias, Daniel. Bueno, muy bien. Entonces, continuando con este protocolo académico, vamos a proceder a escuchar a la primera jurado. Vamos con jurado externa. Entonces, profesora Cristina Rollave, bien pueda, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, a Daniel reconocerlo y felicitarlo por esta investigación, por este trabajo. Realmente, los invito a que lean la tesis de Daniel, es muy gratificante poder, desde su mirada, leer un contexto nacional que realmente impacta en lo que nosotros somos y en las estructuras sociales en las que nosotros nos movemos. Entonces, bueno, lo primero, Daniel, felicitarte. Realmente es un trabajo que no es fácil uno exponerse, como bien lo decías, y desde tu experiencia, como Jorge La Rosa lo nombra, eso que nos pasa, ¿sí? No es eso que pasa, sino eso que nos pasa. Y es desde allí donde nosotros entendemos la importancia de poder reconocer y poder escuchar
leer estas historias que se convierten en una investigación. Yo leí 2 tesis, Daniel, te lo reconozco allí, yo leí 2 tesis, una primero que realmente no me enganchó muchísimo porque, pues, por su estructura, por cómo estaba, pero quería dar como una segunda oportunidad y quedé gratamente sorprendida. Esta segunda tesis es una tesis realmente de publicar, una tesis bien escrita, desde una pregunta de la estigmatización y la reivindicación, digámoslo así, del consumidor, que realmente genera impacto, y no solo eso, sino como tú bien lo dices, no es por la defensa sino por entender una problemática y una situación presente en muchos contextos y en los diferentes contextos que hay que leer. Entonces creo que fue una transformación, un cambio grande allí, que hiciste caso a las recomendaciones que se hicieron frente a la tesis, y creo que allí eso fue un cambio muy, muy importante. Me gustó mucho cómo la presentaste con el tema de las fotos, creo que eso realmente conecta con lo que tú eres, con la técnica que utilizaste, que es historia de vida, y no sé, no sé si sea posible que también vincules un poco esas fotos a la tesis, porque realmente, el título es retrato, también te quería preguntar eso, ¿por qué retrato y no relato? Que es como desde allí, cuando tú muestras las fotos, yo digo, hey, ahí tiene trasfondo esta palabra, ¿sí? Entonces creo que es importante también como incluirlas allí, pues obviamente es exponerse, pero es de esa conexión que se puede generar. A mí me pareció realmente importante leer tu tesis para hacer una lectura de la realidad en la que vivimos, ¿sí? Y claramente yo, como magíster en culturas y drogas, esto me sirve y me aporta mucho a la construcción que estamos generando, porque ya hacemos una lectura diferente desde los procesos que cada uno vive. Entonces, ahora con ese ojo crítico de mirar el reciclador efectivamente sacando una latica, entonces se hace uno la pregunta cotidianamente, ¿para qué sacarán esas laticas? Y hoy sé que es un tesoro, ¿sí?, que ellos tienen, el tesoro de la latica, el tesoro del lapicero, poder ver y dar como toda, y entender toda esa construcción de los microrrituales. Ahí también es un aporte importante de Randall Collins, esas pequeñas partes y esos pequeños microrrituales que se van generando en torno a todo lo que un consumidor de bazuco genera, desde la parte micro hasta todo lo que va subiendo desde lo meso, desde lo exo, y todas estas estructuras sistémicas que van como generando ese impacto, como tú bien lo dices, no solo impacta en el ser, sino que impacta en la familia, impacta en una sociedad y en la lectura que se hace. Entonces creo que fue un trabajo muy bien hecho, desde exponerse no es nada fácil, pero encontré esos 2 sentidos, uno del investigativo y otro poder entregar al otro, ¿sí?, para que entienda que no está solo, que también hay personas que han vivido estos procesos, que lo viven, y desde esas perspectivas cómo se pueden analizar y cómo se pueden superar también eso. Y Daniel, te quería hacer una pregunta. Uno, del tema del retrato, yo quiero que me lo expliques, no quiero suponer, ¿cierto? Desde la suposición, yo quiero que me lo expliques tú, tema del retrato como palabra, ¿sí?, en el título. Y lo otro es, cuéntanos un poco cómo esta investigación muestra las realidades socioculturales de nuestro país. Entonces, como esas 2 preguntitas quiero hacerte para ya terminar acá y concluir con mi intervención. Muchas gracias. Profesor, ¿puedo responderla de una vez? Sí, sí, Daniel, bien pueda. Listo. Primero que todo, Cristina, muchas gracias, y gracias por todas esas palabras. La verdad que me reconforta escucharla, y sí, reconozco que fueron 2 trabajos completamente diferentes. Mi mea culpa en el primer trabajo, también en el segundo. Entonces, a ver, retrato, porque creo que es una palabra, a ver, es una palabra que evoca todo un comportamiento. Es como plasmar en una sola, con una sola palabra, todo ese episodio de estar en un cuarto con una pipa en la mano, con una ventana abierta, con un encendedor en la mano, solo, completamente solo. Es ese retrato. Y que, mire, yo lo digo que sí es el reflejo de nuestra sociedad, es el reflejo de nuestra Colombia.
Yo en la tesis lo escribo de pronto para mi familia y para el entorno más cercano, ellos no concebían de que podría haber un bazuquero en su entorno, pero yo recuerdo que yo conocí el bazuco en la universidad y lo conocí en los estratos altos, o sea, para nosotros en esa época consumir bazuco era lo in, o sea, nosotros salíamos en carros a consumir y lo hacíamos. Le voy a decir, cuando yo empecé a consumir bazuco, la policía nos cuidaba. O sea, la policía nos cuidaba y nos podía hacer los mandados. La policía no sabía ni siquiera que estábamos consumiendo. Yo andaba con gente bien y no había ningún problema. O sea, pero la gente empezó a escandalizarse y la gente no se dio cuenta de que el bazuco, el microtráfico, estaba en el barrio, estaba en nuestras calles, estaba en las fiestas, estaba en todo el devenir de nuestra cultura, estaba en el deporte, estaba en toda parte. Donde yo iba ya había consumo. Entonces, eso sí es el reflejo de nuestra Colombia y de nuestra sociedad de los años 80 y de los años 90. La verdad que sí, cuando lo plasmé, quise hacerlo como real. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. Y cuéntame un poco, pues profundízanos un poco en el tema de cómo la investigación está como enmarcada también en esas realidades socioculturales del país. Yo sé que haces una anotación muy precisa ahí en la tesis y me gustaría que la ampliaras un poco más. Pero ¿de cuál? ¿En qué momento, En Cristina? nuestro contexto actual, piénsalo en nuestro contexto como tu tesis o tu investigación aporta o nos ayuda a comprender la realidad, ¿sí?, sociocultural de nuestro país. Claro, a ver, me preocupa sobre todo que el consumo de bazuco desapareció de las estadísticas nacionales a partir del 2015. O sea, a partir del 2015 no se encuentran cifras de consumo de bazuco en Colombia. Eso, pues pareciera, y uno diría, no, pues fue que se acabó el consumo de bazuco. Pero no basta sino usted salir a la calle. Salga usted a la calle, vaya, mire debajo de un puente, vaya, mire la cantidad de personas, como dice usted, que encuentran una lata, que encuentran un lapicero, que encuentran. Mire, yo le voy a decir una cosa, es tan emblemático y tan simbólico eso, que hasta los papeles metálicos, el papel del yogur, el papel metálico de la leche clean, o sea, esto ya desapareció de nuestra basura. Entonces, eso no quiere decir que la persona adicta haya desaparecido, sino que eso simplemente representa como la doble moral, ya que el bazuco pasó de ser la droga de los ejecutivos colombianos a ser la droga de estrato 1 y 2 y de los desechables. A mí la palabra desechable me parece horrorosa. Entonces, no, simplemente, mire, cuando intervinieron el Bronx, simplemente la gente que pasó no desaparecieron, migraron hacia otras partes. Entonces, esa es nuestra realidad. O sea, la verdad que a mí sí me duele de que no hayan políticas encaminadas a tratar a esta gente. La verdad que yo espero y aspiro que con este tipo de trabajos se les preste como un poquito más de atención, que es gente que, como en el caso mío, si yo no tuviera una familia o todas las personas que estábamos allá tenemos dolientes, o sea, todos tenemos dolientes. Cuando uno está allá, de pronto está abandonado, de pronto no se queja o alguna cosa, pero sí, la verdad que la cantidad de consumidores de bazuco, en vez de ir disminuyendo, están en aumento. O sea, la oferta es mucho. Muchísimas gracias, Daniel. Con mucho gusto. Gracias, Cristina. A continuación, entonces, profesora Lorena Zapata. Bueno, muy buenas tardes, Daniel. Lo primero es que me alegra, pues obviamente, escucharte en la sustentación de la tesis. Yo rescato que tienes un recurso descriptivo interesante. Me parece que esa reconstrucción del lenguaje nos ayuda muchísimo a entender y a comprender el fenómeno del consumo del bazuco a partir de tu experiencia, ¿cierto? Entendiendo pues esa experiencia subjetiva dotada de todas esas situaciones que tuviste que vivir y que finalmente pues nos van dando como un insumo en relación al reconocimiento del ser humano, pues que te estás presentando, digamos, ahora, ¿cierto? De pronto un antes y una ahora, ¿sí? En general, pues tengo una observación y una pregunta. La observación, pues está, digamos, un poco ligada al componente teórico, que me parece que es importante que en la misma exposición, pues, se pueda leer
el componente del estigma, ¿sí? Como una de las categorías y de la legitimación, como esa alianza que para ti, digamos, es importante en términos de experiencia, es decir, en qué momento la experiencia se convierte en legitimación, cuáles son los elementos que entran ahí, pues digamos, a accionarse para comprender también en qué momento pues el estigma puede convertirse también en un proceso de autoestigma, ¿sí? Yo te lo resaltaba en las observaciones precisamente porque en el discurso es un poco la invitación al salirse de lo subjetivo y que puedas ir nombrando, ir incluyendo en tu discurso elementos teóricos que nos ayuden a anclar los componentes de la interacción entre lo personal y esa lectura de la experiencia a partir de esa realidad social que tú viviste, ¿cierto? Entonces, me parece que es importante que en algún momento, pues también tú lo puedas evidenciar, tal vez un poco más fuerte en términos teóricos. Mi pregunta está encaminada un poco a los subtítulos que traes ahora en la presentación, cuando hablas del demonio que viví, un poco sobre las pipas y los demonios. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué esa palabra del demonio? ¿Qué evoca en ti? Y por supuesto, ¿qué hace que el bazuco lo refieras como un demonio? ¿Sí? Son tal vez dos preguntas en una, o si quieres responder solo una, está bien. Gracias, profesora Lorena. Primero que todo, le voy a agradecer mucho. Yo cambié el escrito que había hecho por las recomendaciones suyas. O sea, infinitamente agradecido con usted, porque fue muy puntual y fue muy, o sea, muy exacta en lo que tenía que cambiar. O sea, la verdad que, y como lo decía anteriormente, infinitamente agradecido. Fue un duro golpe, ¿no es cierto? O sea, cuando yo el primer trabajo, o sea, y al profesor Manuel también, yo estuve a punto de tirar la toalla. O sea, uno a esta edad, pues como con tanta presión y tanto estrés, es difícil soportarlo. Yo, si para los que no sepan, yo vivo en Samaná, Caldas, eso es un pueblo del oriente caldense. Vivo feliz acá, pero estamos lejos yo estoy lejos de cualquier civilización. Bueno, de todas maneras quería pues como agradecerle a usted primero que todo. Sí, mire, no soy, a ver, ¿cómo le dijera yo? Sí, cuando yo iba a emplear la palabra demonio, esa era la palabra que se utilizaba, o sea, esa era la palabra que se utilizaba en el argot. O sea, es el demonio para para las personas que consumen bazuco, lo más parecido. Tiene muchas connotaciones. Usted a la pipa la oye nombrar como carro, moto, bueno, infinidad de cosas, pero la connotación y dentro de las personas. A ver, yo voy a comentar algo que la gente se imagina. La gente se imagina que cuando uno está consumiendo bazuco, por ejemplo, en el Bronx o en el Cartucho, es puñalada va y puñalada viene. No, yo estuve varias veces en el Cartucho o en el Bronx y a mí me dejaron entrar a una parte donde había pura gente bohemia, consumiendo alcohol con gaseosa, otros consumiendo vino, escuchando música. El de menos que había ahí era un odontólogo, era un psicólogo, o sea, éramos casi todos profesionales. Y en esa noche nosotros hablábamos de lo más parecido que era el demonio. Yo no soy muy religioso, pero miraba y yo decía, para ellos era casi tocarlo y sentirse, cuando cogían la pipa, era sentirse poseídos por el demonio. O sea, eran sentirse poseídos por el demonio. De pronto yo no me sentía poseído por el demonio, pero sí me sentía poseído por el embale. O sea, el embale se llama cuando uno está consumiendo bazuco, cuando uno quiere consumir más. Se lo voy a comentar. Hay una cosa y hay dos palabras que tienen que ver con el consumo en pipa. Hay una parte que se llama terapiar la pipa. Terapiar la pipa es limpiarla y sacarle, rasparla. Eso se llama terapiar la pipa y generalmente la gente lo hace cuando ya se le ha acabado el bazuco o cuando se tapa. Entonces la gente empieza y cada cual, o sea, eso sí, eso es otro ritual. Cada cual, yo llegué a tener el kit en la billetera, tenía una aguja capotera, tenía una navajita, tenía esto y lo otro, tenía papeles celofán, o sea, después una cantidad de cosas. Yo decía que era el kit.
Entonces la gente empieza a raspar eso. A eso que raspan se llama cochorno. Cochorno es una palabra que solamente la conoce el que ha terapiado una pipa. Cochorno es eso que sale del raspado de la pipa, que viene de cuando usted hace una pirólisis, quema el bazuco en un tubo de PVC o en una lata o en alguna cosa y la raspa, a eso se llama cochorno. A veces hay un cochorno tan bueno que sabe mejor que el bazuco. O sea, a veces yo hubo días que me amanecí 2 noches a punta de cochorno, pero un cochorno sale cuando usted ha fumado pipa 15, 20 días. Pero la pipa se vuelve a lo último lo que lo domina a uno, que lo captiva, que lo capta, que a lo último termina uno fumándose 2 pipazos y sacando cochorno de 2 pipazos. O sea, ¿qué cochorno puede sacar usted de 2 pipazos? Lo que sacaba era el rayado del PVC del tubo. Entonces, qué decepción y qué depresión tan grande cuando usted se fuma eso y usted lo que hizo fue fumar, derretir el tubo de PVC y a usted lo que le da es un dolor de cabeza porque usted se metió al cerebro ese humo contaminado y venenoso y usted queda así como poseído y dice, uff, yo sí tengo que estar muy mal desde que me haya fumado esto. Cuando te miras las manos y estás llenas de hollín, cuando estás mugroso, cuando has recogido con la punta de un alfiler todos los granitos de bazuco que has regado durante toda la noche que has consumido. Si eso no es lo más parecido al demonio, entonces yo no me imagino qué podría ser. Ok, muchas gracias, Daniel. Excelente. Listo, usted. Gracias, profesora Lorena. Bueno, vamos entonces en esta primera parte finalmente a escuchar al profesor Albert Andrés Murcia. Profesor, te escuchamos. Buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, primero que todo, felicitar a Daniel por este ritual final que significa el fin de su proceso, de un gran esfuerzo en muchos sentidos. Y de verdad, gratificarlo porque ha hecho un esfuerzo no solamente teórico, sino también personal en intentar ir hacia adentro de su autobiografía. Quisiera empezar por ahí. Creo que lo que voy a hacer es rescatar unas anotaciones, unos puntos de vista muy puntuales acerca del trabajo de Daniel, y lo primero que quisiera rescatar es esa tensión que desde que me presentó el trabajo aparece en las deliberaciones de Daniel, y es la tensión entre el investigador y el investigado, ¿cierto? Asumir ese doble rol me pareció una cuestión bien llamativa y me llamó mucho la atención en que una investigación de carácter cualitativo en el ámbito científico se plantara en esta posición, ¿cierto? En donde una sola persona asuma el rol de investigador, pero también al mismo tiempo el rol de ser el sujeto de investigación. Nunca se lo manifesté a Daniel, o tal vez sí, pero siempre me pareció un ejercicio muy parecido al que se retrata en el libro de El extraño caso del Dr. Jekyll y el señor Hyde, ¿cierto? En donde fue una lucha constante que yo vi en Daniel entre, como menciono, aquel que estaba investigando y aquel otro Daniel que fue consumidor de bazuco durante 30 años, y cómo hubo un esfuerzo significativo en él por controlar su trasegar investigativo y no digamos, sobrepasar y quedar en el ámbito de la apología, que eso era algo muy importante, algo que yo intenté señalarle a Daniel desde el comienzo, no dar la sensación con la escritura que se estaba haciendo una invitación al consumo o a la vocación constante del consumo de bazuco como algo positivo. Me parecía que eso era algo muy valioso y fue un esfuerzo muy grande de él constantemente. Me parece que es un ejercicio investigativo que tensiona los límites de la investigación cualitativa. Creo que la exploración de la historia de vida, de la biografía, como diseño metodológico, como lo plantea Daniel, es una cuestión que conduce más a la idea de las narraciones, de las narrativas, más que las investigaciones formales científicas. Diría yo que va encaminada al perfeccionamiento de las narrativas sobre lo social. Trabajos como los de Daniel evocan, digamos, la confrontación entre la investigación experta y las narrativas creativas
sobre las problemáticas sociales. Y creo que hay un escenario, un espacio que en una maestría como esta, como de culturas y drogas, creería yo que debe tener mucho espacio la posibilidad de las narrativas. Creo yo que en ese sentido el trabajo de Daniel se acerca mucho a las posturas posmodernas. Otro de los apuntes que debo resaltar es la posibilidad de explorar con el trabajo de Daniel los micromundos, las texturas culturales, lo que ya ha mencionado y lo que ha dicho Daniel como los rituales, lo que Pierre Bourdieu llama pues la construcción de los hábitos. Creo que la narración de Daniel en muchos momentos evoca aquello, ¿cierto? Las texturas culturales de aquellos que son consumidores de estas sustancias, que de hecho son sustancias excluidas, estigmatizadas, incluso desde el ámbito de la academia, ya como Daniel lo ha mencionado, excluidas incluso desde el ámbito de la investigación. Como decía Daniel, hay una sobresaturación del abordaje cuantitativo sobre el consumo de bazuco, pero hay una ausencia de los abordajes más desde el ámbito cualitativo. Eso es algo que vimos de manera recurrente en el trasegar del trabajo que realizó Daniel. Otro de los apuntes que debo resaltar es la necesidad de ir de las historias de vida, de las biografías, a los relatos de los propios protagonistas, ¿cierto? Creo que Daniel deja eso sentado en sus conclusiones. Es necesario que tal vez los investigadores comencemos a encontrar las maneras, las formas de entregarle los discursos a los propios protagonistas de las problemáticas sociales, y sean ellos tal vez los que retraten lo que ahorita la profesora mencionaba, ¿cierto? Las realidades socioculturales. Eso me parece muy importante, que las herramientas narrativas vayan de los expertos a los propios sujetos de investigación y sean ellos quienes pues retraten sus propios ambientes, por llamarlo de alguna manera. Y que realmente estas narrativas de los propios protagonistas, por llamarlo de alguna manera, sean los insumos para la política pública. Me parece que algo que evoca implícitamente el ejercicio de Daniel es que hay un intento de conectar lo micro, las realidades micro de los consumidores, con la posibilidad de proyectar políticas públicas macro. Y creo que si los políticos y los tecnócratas se fijaran un poco más en la realidad de los consumidores, podrían alimentar, entre comillas, con más coherencia las acciones para su rehabilitación, recuperación, atención y demás. En ese sentido, muy importante la relación que hay en el trabajo de Daniel entre lo micro, la historia de vida, y lo macro, la política pública. Y bueno, creo yo que para finalizar con mis comentarios, hay algo que pudo haber quedado de algún modo marginal en el trabajo al final, pero me parece que de todos modos quedó plasmado, y es el hecho de cómo también el trabajo de Daniel invita a que existan más respuestas acerca de los caminos para avanzar en el flagelo del consumo de bazuco y de otras sustancias como el pegante y otros emergentes, ¿cierto? En el ámbito, digamos, de la realidad cultural callejera, y cómo ese trabajo, en el fondo, plasma la posibilidad de un modelo de rehabilitación que se base en el autorreconocimiento y en la autonarración de la historia de vida, ¿cierto? Cómo este autorreconocimiento y esta narrativa tal vez puedan ayudar a que los consumidores, digamos, impulsen su decisión de detener su consumo. Eso es algo que creo yo que hay en la agenda investigativa de Daniel y que no debería descartar, y mucho menos Daniel siendo profesor, la idea de cómo el autorreconocimiento y la historia de vida, la narración de la historia de vida del propio consumidor puede conducir a caminos para salir del mismo. Eso me parece que es muy interesante. Y por último, creo yo que queda en el tintero y también en la agenda de investigación la cuestión de los micromundos, pero del otro lado de la moneda, ¿cierto? No ya en ese caso de los consumidores, sino los micromundos de los narcotraficantes y de aquellos que manejan el microtráfico, ¿cierto? En esos lugares, bueno, esos no lugares que mencionaba Daniel llamados ollas.
En ese sentido, creo que esos son los elementos que yo más resalto del ejercicio. Vuelvo a insistir que fue un esfuerzo muy grande del maestrante en relación a la tensión que se pueda generar entre investigador y ser investigado, ¿cierto? Asumir un doble rol es una cuestión bien particular, y por eso les mencionaba que se acerca un tanto al ámbito de la narrativa, de la creatividad, de la literatura, hacer este ejercicio de investigarse a sí mismo. Entonces, nuevamente reitero mi felicitación para Daniel en este nuevo logro en su trasegar profesional. Muchas gracias, profesor Murcia. Usted sabe que sin usted tampoco hubiera sido posible llegar acá. Bueno, muy bien. Entonces, vamos para la tercera y última parte. Yo me voy a trasladar entonces con el profesor Andrés Murcia y con los dos jurados a otra sala virtual. A los dos jurados yo les he enviado y al profesor Andrés les he enviado a sus WhatsApps el nuevo link para que nos encontremos allí. Allí se hace la respectiva deliberación. Ustedes quedan conectados y tranquilos en esta sala. Un momentico, si quiere, pueden ahí conversar entre ustedes ya volvemos entonces nuevamente. Yo le pido a los jurados, bueno, en este caso Cristina, que tiene la cámara activa, apagarla y apagar el micrófono para que podamos deliberar en otro lado. Ya nos vemos, muchas gracias. Bueno, vamos a esperar, ya se hizo la deliberación respectiva, el profesor Andrés Murcia ya nuevamente está conectado, la profesora Cristina Arroyave, y esperamos que la profesora Lorena Zapata se pueda conectar, pero ella ya dio su resultado, o sea, Daniel, que no hay ningún problema en caso de que ella no se pueda entonces comunicar. Bueno, entonces en este orden de ideas, reza de la siguiente manera: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Maestría en Culturas y Droga, acta de sustentación de tesis, acta número 036. En Manizales, a los 13 días del mes de septiembre de 2021, siendo las 5 p.m., se reunieron de manera virtual los jurados calificadores Cristina Arroyave Ocampo y Lorena Zapata Piedradita, director de la tesis Álvaro Andrés Murcia Velázquez, y presidiendo la sustentación el coordinador Manuel Ignacio Moreno Espina de la Maestría en Culturas y Drogas, con el fin de evaluar la tesis titulada, abro comillas, Retrato de un consumidor inusual de bazuco, investigación desde dentro de la espiral, cierro comillas, presentada por el estudiante José Daniel Cernar Veláez como requisito para optar por el título de magíster en Culturas y Drogas. Una vez realizada la exposición por parte del autor y resueltas las preguntas planteadas por el jurado, se deliberó y se decidió por calificar la tesis de acuerdo al artículo 100 del Acuerdo 049 del 2017, resultado aprobado. Se firma a las 6 de la tarde porque son las 6:16, pero por cuestiones de horario formal se firma a las 6 de la tarde. Firman Cristina Arroyave Ocampo, jurado calificador externo, Lorena Zapata Piedradita, jurado calificador interno, Álvaro Andrés Murcia Velázquez, director de la tesis, director de la maestría en Culturas y Droga, Manuel Ignacio Moreno Ospina. De manera que muchas felicitaciones, Daniel, por este paso tan importante que acaba de dar, por este parto. Yo soy también testigo de toda esta historia de vida que tuvo Daniel Cernar. Nos conocimos hace muchísimos años en la universidad, cuando él estaba iniciando la maestría, y conversábamos mucho en los corredores de la misma facultad. A veces tiene más sentido y más peso lo que no se ve, ¿sí? Entonces, en este proceso, 20 minutos no fueron suficientes, obviamente, para tratar de demostrar todo lo que fue este proceso durante todos estos años. De manera, Daniel Cernar, que como coordinador y director del programa de la Maestría de Culturas y Droga, te felicito.
Te auguro lo mejor en esta nueva etapa profesional. Bienvenido a la maestría, bienvenido a la familia de la maestría de Cultura y Droga, de los magísteres de Cultura y Droga. Contigo estaríamos ya graduando el número 33 de Culturas y Droga, un número además muy simbólico y muy alquimista, el número 33. Entonces, felicitar a Daniel, a toda su familia, a sus hermanas que se encuentran en este momento también aquí conectadas, a los amigos de Daniel, a los conocidos, a los compañeros. Agradecerle al profesor Andrés Murcia, ¿no? Que creo que fue la persona que finalmente pudo encauzar este trabajo, que pudo orientarle, obviamente que a partir de todas las dificultades que todos tenemos en nuestra condición humana, pero profesor Andrés, muchísimas gracias. Agradecerle también a las Urados, a Cristina, a Lorena. Y bueno, bienvenido, Daniel, sea este un motivo pues de celebrar y lo mejor entonces está por llegar. Muy orgullosos pues de que sea magíster en culturas y drogas. Entonces, Daniel, no sé si quieres dar unas palabras, unas consideraciones finales. Profe, no, solamente agradecerle a toda la familia de la Maestría de Culturas y Drogas, a usted en especial, profesor Manuel. La verdad que, como usted lo decía, si no hubiera sido por las palabras que me rescataron cuando estaba a punto de tirar la toalla, eso no tiene valor, la verdad que eso no tiene precio. Muchas gracias, muy agradecido con todo el mundo, muy agradecido con los que estuvieron presentes, muy agradecidos con la familia que tengo. Ese es el as bajo la manga que todavía lo sigo teniendo ahí. Y no, por aquí bienvenidos en Samaná, el que quiera venir al Oriente Caldense, por aquí lo atiendo. Bienvenidos y muy contento estoy. Muchas gracias a todos. Muchas felicidades, Dani. Gracias, Cristina, muy amable. Saludos, una feliz noche. Abiertas las convocatorias para la 11ª cohorte de Cultura y Droga para el año entrante. Entonces, un abrazo muy grande y los esperamos. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, Manuel. Un abrazo. Cuídense mucho. Feliz tarde.